Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a Cómo Cocinar. Hoy vamos a hacer un puchero de toda la vida. Y entonces vamos a hacer un caldo en el que solo vamos a emplear pollo. Ahora os presento los ingredientes y verduras que nos va a servir tanto para echarle unos fideitos, un arroz, como un caldo que para hacer unas croquetas de pollo caseras. A continuación os presento los ingredientes. Bueno, pues por una parte tenemos garbanzos que dejamos en remojo con agua templada y sal la noche anterior. Vamos a usar 2 mulos de pollo sin piel, ahora los lavaremos y le quitaremos la grasa que le sobra, hueso blanco, puerro, zanahoria y un poco de sal. Bueno, vamos a pelar la zanahoria. Limpiaremos también el puerro. Ya este invierno lo haremos de otra forma. Lo haremos el cocido de coles, eso ya lleva más sustancia. Esto es el típico caldito que con fideitos o arroz está tan bueno, nos gusta tanto. Tomate. Eso por aquí. Lo lavamos todo bien. ¿Vale? Y a continuación lo que vamos a hacer es lavar los huesos y lavar el pollo y quitarle pues estos trocitos de grasa de aquí, limpiar el pollo mejor, ¿vale? Y se le añadiremos los muslos enteros al caldo. Ahora nos vemos, amigos. Bueno, pues aquí tenemos ya nuestra olla, nuestro ollón que hemos puesto con agua, más o menos de la mitad porque es muy grande, y se trata simplemente, cuando esté templada, le añadimos el pollo, los huesos que hemos lavado bien, los garbancitos, la zanahoria y el puerro. Le echamos un poco de sal, luego probaremos cómo está el caldo de sal, porque al ser hueso salado, aunque lo hayamos lavado, no nos vamos a pasar con la sal. Lo tapamos y lo dejamos hirviendo un par de horitas. Pues bueno amigos, después de 2 horas hirviendo, os quiero enseñar cómo está el caldo, blanco, y ya toda la carne bien tiernecita, la verdura y los garbanzos. A continuación, os lo vamos a presentar. Y hasta aquí nuestra receta de hoy. Este caldito de puchero con pollo y verdura que hemos hecho, que como he comentado al principio, lo podéis acompañar de unos fideitos finos, también lo podéis acompañar de unos granitos de arroz, y también, si hacéis suficiente, podéis hacer unas fantásticas croquetas del puchero, que le añadiremos un poquito de jamón y huevo cocido. Ya, solo recordaros, como siempre, que no olvidéis de suscribiros si queréis y de darle a like y compartir en nuestras redes, en Facebook, en YouTube y en Instagram, de darle a la campanita que hemos puesto y por supuesto de mandarnos todos los mensajes que queráis. Nos vemos muy pronto, amigos.